Bienvenidos a este nuevo episodio de la Iglesia Unidos en su nombre. Los invitamos a escuchar la palabra de Dios que tenemos para hoy. Podamos reflexionar con respecto a esta cuestión. ¿Qué conduce nuestra vida? A ver, ¿qué conduce nuestra vida? ¿Acaso conducen los miedos nuestra vida? ¿Acaso conduce la culpa nuestra vida? ¿El materialismo conduce nuestra vida? ¿El resentimiento por aquella persona que nos hirió? ¿Qué conduce nuestra vida? Es la cuestión en esta noche. Así que, señoras y señores, como dicen por ahí, esta es una pregunta que usted la debe tener en toda la semana hasta que tenga la célula. ¿Sí? Bien, meditando en esta pregunta, en esas cosas que tengo de niño, se me vino a la mente, después de estar acá con los jóvenes, ¿a dónde están los jóvenes viejos, jóvenes de los 30 y pico? La gente, la generación del 90, 80, mira, ahí hay uno, los jóvenes de ayer. Terminamos los jóvenes, nos fuimos a comer unas hamburguesas, acá en calle Las Cañas y Adolfo Calle, y en eso que nos estábamos comiendo las hamburguesas vimos una secuencia muy graciosa en donde se veía a gente de la comunidad gitana, ¿sí? Que tenían 2 o 3 camionetas, no recuerdo bien, eran como 20 o 25, habían ingerido alcohol, por supuesto, estaban muy borrachos y se querían subir a la camioneta. Entonces, como veía que el conductor estaba muy borracho, decía el acompañante, no, deja que manejo yo. Estuvieron literalmente como 30 minutos cambiando de conductor porque estaban todos bajo el dominio del alcohol. Entonces, fue muy cómico porque se iban subiendo, se bajaban, se subían, se bajaban, ¿viste? Básicamente, ninguno quería subirse con un conductor ebrio. Me imagino que creo que somos varios los que estamos acá, que no decidiríamos ser copilotos de un conductor ebrio. Así que bueno, se subían, se bajaban y recordaba, y se me venía de forma alegórica nuestra vida como una camioneta, ¿sí? Nuestra vida como donde el conductor somos nosotros, hasta que nos encontramos con el Señor Jesucristo. Cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, le dimos el volante a Él. Él es el conductor de nuestra vida y nosotros somos sus copilotos. Muchas veces somos como esos gitanos que queremos tomar el control, pero el control y el dominio es suyo, no es nuestro. Amén. Lastimosamente, aparecen ciertas fuerzas que nos llevan, lamentablemente, por ahí a desviarnos de nuestro camino. La palabra del Señor nos dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Lo conocemos, me gusta cómo lo dice la traducción al lenguaje actual. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo que los llene y los controle. Amén. Entonces, esta noche lo invito a que usted pueda ser continuamente lleno del Espíritu de Dios. Dejando ¿cómo? Que Dios lo controle. Que Dios sea el que conduzca su vida. ¿De qué forma muchas veces nos perdemos o perdemos este GPS? Dejamos de ser guiados por su propósito. De los siguientes factores que empiezan a aparecer en nuestra vida. El primero es la culpa, ¿sí? Quiero decirles en esta hora que todos los que estamos sentados en este lugar, parados en mi caso, somos culpables. La Biblia lo manifiesta bien. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Somos culpables. Pero hay una buena noticia. Y es en la persona de Jesús. La noticia es
que Jesucristo vino a subsanar lo que el pecado había hecho y a quitarnos esa culpa. Ahora pues, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. El rey David decía, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Para aquellos que hoy tienen la culpa en su vida y que los conduce los errores del pasado y permiten que sus fallas determinen su presente, el mejor antídoto o remedio es el Evangelio dado por nuestro Dios. Es que Jesucristo nos perdonó. Es que Jesucristo nos da una nueva oportunidad. Es que Jesucristo nos da un nuevo camino. Es que Jesucristo nos ayuda en nuestra culpa. ¿Cómo? Él pagó el precio. La deuda ha sido saldada. Amén. La culpa no tiene más sentido en nuestra vida porque Jesús la pagó. Amén. Amén. El segundo factor en el cual nos desvía de nuestro camino, de nuestro propósito, es el resentimiento y enojo. ¿Sí? Seguramente por ahí hay algunos memoriosos. Por ejemplo, estoy sintiendo ira y resentimiento ahora que escucho ese celular. No, mentira. No. Lo perdono en el nombre del Señor. Me estoy sacando las culpas. Estoy sacando el resentimiento. El resentimiento y la ira son aquellas cosas que, a nosotros nos hicieron daño. ¿A quién no le han hecho daño alguna vez? ¿Sí? ¿Y quién? Vi muy pocas manos. Nos han hecho daño, Nos han hecho daño, pero la Biblia, el Señor nos anima a que podamos perdonar. Porque esa persona capaz que hasta ya se olvidó del daño que nos hizo. Pero muchas veces cargamos con ese peso en nuestra espalda, en el que lastimosamente nos obstaculiza al propósito que Dios tiene para nosotros. Como dice en Efesios 4, 31 al 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritadería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios quitó tu culpa, nosotros tenemos que también perdonar a nuestro prójimo. ¿Es justo? ¿Es justo o no es justo? Es justo. La ira, el dolor, el resentimiento fueron las emociones que dieron inicio al primer asesinato que se manifiesta en la humanidad. Caín mata a Abel por sentimientos de envidia, de odio, de resentimiento, de ira. Es un sentimiento primitivo que tenemos. Además que la culpa, porque cuando pecamos nos escondimos. ¿Cuánto tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios por ello? Como les decía hace rato, el apóstol Pablo nos anima a que abandonemos toda nuestra amargura, toda nuestra ira, nuestro enojo, nuestros gritos y calumnias de forma maliciosa. Yo recuerdo en algún momento tomar este versículo en esos días que prediqué y al ratito estaba entrando en estos sentimientos, en estas emociones. ¿Sí? La Biblia me dice que podemos enojarnos, pero que no pequemos. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted se puede enojar, pero por supuesto el Señor Jesucristo se enojó cuando vio a los mercaderes del templo, pero no pecó. ¿Se puede enojar? Sí. No obstante, recuerde de que no se haga una raíz de amargura en su corazón y lo obstaculice en su relación con el Señor. Amén.
El tercer factor o fuerza que muchas veces nos conduce por un mal camino es el miedo. Y en esto yo me siento muy identificado. El miedo es una emoción natural de nosotros los humanos, ¿sí? Obviamente es útil muchas veces cuando usted el GPS lo mandó por otro camino que no era el que tenía que ir y lo hizo entrar en un barrio de mal nombre o un barrio que es peligroso. El miedo es útil. El miedo lo va a hacer buscar una ruta para escapar, ¿sí? Si usted está como misionero en la sabana de África y viene un león hacia usted, el miedo es útil, ¿o no? Sí, porque ahí el que no corre es boleta. El que no corre es el almuerzo del león porque el león es cristiano. El miedo es un tirano que puede paralizar y limitar nuestro potencial. Permitir que el miedo guíe nuestra vida nos impide experimentar la libertad y el gozo que Dios quiere para con nosotros. ¿Sí? ¿Cuántas oportunidades hemos tenido y no las hemos tomado por miedo? ¿Cuántas? Yo tengo un montón. Yo tengo para hacer un libro de esto. Yo he sido una persona muy miedosa. El hecho que estar predicando delante de usted, de poder hablar en público, es algo que me ha costado horrores. Yo he tenido mucho miedo por ahí en cambiar de trabajos, en la parte laboral. He tenido miedo o tengo todavía ese miedo de dejar el nido de la casa de mis padres, que ya en cualquier momento lo tengo que hacer. Pero el miedo nos paraliza. Sé que es una emoción útil para poder acompañarnos a no tomar una decisión incorrecta, pero lamentablemente cuando muchas veces está el miedo, hacemos mucho análisis, pensamos, decimos, y resulta que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos apropiarnos su fe. Por ahí escuchaba una frase que decía, cuando el miedo venga a golpear tu puerta, mandar a la fe a que vaya a atenderle. Amén. El miedo nos paraliza, pero como dice en la primera carta del apóstol Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. La Biblia nos anima a que confiemos, a que creamos en la protección y en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios nos ama. Y como Dios nos ama, nosotros no tenemos que temer. Amén. Algo que el Señor en todo momento les decía a los apóstoles, no teman lo que les vayan a hacer a ustedes. No teman lo que les puedan hacer en el cuerpo. ¿Sí? No teman. Porque mayor es el que está con ustedes que el que está en el mundo. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el sistema. Dios no nos abandonará en nuestro proceso. Algo que tiene importante un proceso es que es un fraccionamiento de tiempo en el cual nos llevará a un fin. Y ese fin es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Amén? Perfecto. El cuarto factor o la cuarta fuerza es el materialismo. ¿Sí? Y en esto quería aportar algo de dato, porque a mí me gusta un montón meterme en lugares que no me dicen por qué me tengo que meter, pero bueno, leí un libro que se llama La dictadura de la felicidad, de un sociólogo español que se llama David Salinas, ¿sí? Y en este manifestaba un montón de temas que son sumamente interesantes, como que desde 1995 se empezó, básicamente se empezó a promocionar que si no tenés ciertas cosas, vos no podés ser feliz.
Vean una propaganda o una publicidad de una de las gaseosas más conocidas, ¿sí? No voy a decir marcas, pero una de las gaseosas más conocidas que dice felicidad. Sale una familia ahí comiendo, gaseosa con etiqueta roja, no quiero decir la marca, en la mesa. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Sí? Bueno, hay otra marca que es de cerveza, que es azul. ¿Sí? ¿La tienen? Bien, pero no puedo decir marcas. Bueno, esa salen todos amigos, jóvenes, ¿sí? Pintones, ahí sonándose la risa, qué sé yo, noche, felices. Una marca de esa cerveza. En otra salen, un montón de cosas, no voy a agregar más, pero daba esta observación de que si no tenés no sos nadie. Eso es lo que nos quiere decir el mundo con todas estas publicidades. Si no tenés plata, no sos nadie. Tenés que tener esto, tenés que tener estas cosas para poder ser feliz. Eso más o menos dice el libro, y que después de 1995, que se empezó a plasmar esto en todas las empresas que conocemos, y se nos empezó a invadir a nosotros, y los que más sufrimos somos los de la generación del 90. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya son 30 años y ya no tenés la casa que por ahí tus padres a los 30 lo tenían. Y empezaron a aparecer depresiones, suicidios, hijos en los cuales sufren bullying. El materialismo busca las posesiones, las riquezas. Puede ser un motivador poderoso, pero a menudo lleva a un vacío espiritual. No podemos servir a Dios y al dinero. El Señor Jesucristo lo deja sumamente establecido. No se pueden servir a dos señores. No estoy diciendo que no gane plata. Por supuesto, porque tiene que usted sobrevivir. Y si tiene usted la dicha de ser millonario, Dios lo bendiga. No obstante, ese no puede ser nuestro destino, el tener plata. Porque mucha gente es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Porque capaz que su familia está destrozada. Capaz que cayeron en depresión porque pueden comprar todo, pero no pueden comprar la felicidad. El apóstol Pablo el Señor Jesucristo nos dijo, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Y dice el Señor en Mateo 6, 19 al 21, no lo voy a leer, pero que nos llama la atención a que miremos las cosas de arriba, lo eterno, lo espiritual. Eso es donde tienen que estar los ojos de un hijo de Dios. Es ahí, en lo eterno, en lo espiritual. Amén. El apóstol Pablo también menciona en 1 Timoteo capítulo 6, 10, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si usted sigue por un barranco buscando dólares, o sea, si sigue usted por un camino, creo que en algún momento se va a desbarrancar, porque perderá todo lo que está a su lado, mirando solamente las riquezas. ¿Sí? Miren las cosas del cielo, decía el Señor, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Miren eso, observen ahí, ese es el verdadero tesoro del cristiano. Lo que Dios tiene para nosotros. Delicias hay a su diestra. Amén. Y el último es la necesidad de la aprobación. Vivir para complacer a otros. Esto es una trampa. Me perdí.
Buscamos la aprobación humana en lugar de la aprobación divina, lo cual nos lleva a frustrarnos continuamente. Sí, me había perdido porque, ¿esto lo dije? No, sí lo había dicho. Yo soy una de las personas que muchas veces he necesitado la aprobación. Necesito que usted me haga, bueno, yo ya sé que voy por buen camino, ¿sí? Pero como dice en este caso el señor Rick Warren, el pastor Rick Warren, dice, no sé muchas claves del éxito, pero escuchar todas las bocinas no me va a llevar a ningún lugar. O sea, necesitar la aprobación de los demás, no me va a llevar a ningún lugar. Y yo hacía un paralelismo cuando preparaba esto entre Saúl y David. Saúl, cuando es desechado en Samuel 15, después léalo en su casa, cuando es desechado por Dios y Samuel viene a amonestarlo, Saúl lo primero que hace es, yo me he equivocado delante de los ojos de Jehová, por favor ve y confírmame delante de los hombres. El tipo necesitaba que aún así, está bien, me equivoqué y puedo ser desechado, pero con los hombres no les digas nada. Quería el favor de los hombres. En cambio, David no, por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia habla que David, cuando él peca con Betsabé, ten piedad de mí, le expresaba el Señor. Crea en mí un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que yo digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. A ver, como hablaba hace un instante, la culpa puede venir a tocar nuestra puerta porque nos equivocamos. No obstante, Dios siempre debe ser nuestro aprobador. ¿Sí? Necesitamos que Dios nos apruebe, no que los hombres nos aprueben. Y yo lucho un montón con esto. Yo me veía en este caso y digo, uy, qué confrontante que es para mí. No obstante, tiene un montón de razón. Necesitamos vivir una vida solamente y exclusivamente para la gloria de Dios. No para la vista de los hombres, no para el ojo del jefe que me está ahí mirando. No. Para que Dios se lleve toda la gloria. Para que me digan, ¿vos sos cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero la gloria se la lleva Dios con cada acto que haga. Hay un himno que no voy a adelantar nada, pero lo vamos a estar escuchando en este lugar, que dice, no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino es Él en nuestras vidas. ¿Amén? Bien. Para poder subsanar estas fuerzas, para poder ser dirigido por el Señor, como dice Romanos 12:2, lo sabemos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestro entendimiento. ¿De qué forma? De la siguiente. La primera es conocer a Dios y su voluntad. A través de la oración y el estudio de la palabra conocemos el carácter y la voluntad de Dios. ¿El conocimiento debe ser intelectual? Sí. Por ahí decimos, bueno, yo oro todos los días, pero no leo las Escrituras. Eso está mal. Nuestro conocimiento también debe ser intelectual y nosotros debemos leer la palabra del Señor, empaparnos de ella, tenerla como nuestro estandarte. Y la segunda es poder hacerlo en medio de una relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Amén? Mi conocimiento debe ser entonces intelectual y personal. Llevan ambas de la mano por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra. Si yo conozco la Biblia, lo conozco a Él.
conozco sus pensamientos, conozco quién es Él. Como dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces el conocimiento debe ser dado por estos dos factores. Conocimiento espiritual, que es por medio de la oración, por medio de nuestra relación personal con el Señor, e intelectual. A nosotros Dios nos dio una razón para poder pensar, para poder elegir bien, para poder deliberar, reflexionar. Ambos de la mano hacen que nuestra vida tenga sentido. Ambos de la mano hacen que nuestra vida tenga un propósito. Amén. Bien, el segundo es vivir para su gloria. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, no para el ojo humano. Sea de palabra o de hecho, háganlo como si fuese para el Señor. Nuestro principal objetivo debe ser glorificar a Dios con nuestras acciones y decisiones. Sean todas nuestras acciones para la exaltación de nuestro Dios. Que a usted le aplaudan en el trabajo, tenga usted la valentía de decir, yo esto lo he hecho porque Dios me bendice, porque Dios es mi libertador. Esto lo he hecho porque Dios es mi Señor, porque Jesús es mi Señor. Amén. Y el tercero es servir a otros. ¿Qué es lo que hacemos acá en la iglesia? Es lo que hacemos en nuestras familias, familiarmente. Es lo que hacemos también en todos los momentos y actividades que nosotros tenemos en nuestro día. Encontramos el propósito al amar y servir a los demás, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos imitar al Señor sabiendo que Él no vino a ser servido, sino a servir. ¿Sí? Él siendo el mayor de todos, el más grande, como dicen por ahí, vino a servir, a hacerse el menor de todos los servidores, a hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Él se lleva toda la exaltación, por eso Él se lleva toda la gloria, por eso Él se lleva toda la honra de aquel que cree. Y en algún momento toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, hermanos, vuelvo a hacer la pregunta que hice en un principio. ¿Qué está conduciendo tu vida? Reflexionemos en lo que dice el siguiente proverbio. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Amén. Gracias por haberte quedado en nuestra transmisión. Suscríbete y comparte este contenido con tus amigos. Dios te bendiga.